Bueno, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? En este domingo la primera parte de este tema, el calendario de Dios. Y vayan abriendo sus Biblias a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ya que vamos a leer del versículo 1 al 12. Y conforme lo leamos, ustedes se van a dar cuenta que es un pasaje que está cargado de información, que es importante que la conozcamos, que es importante que la entendamos, ¿verdad? Hay muchos detallitos en el tema de la escatología, en el tema de la profecía, de los eventos de los últimos días, que necesitamos verdaderamente dominarlos, conocerlos. Y aquí, ¿verdad? Hay mucha de esa información. Por eso es que nos va a tomar más de un mensaje, ¿verdad? Estos 12 versículos. ¿Okay? Así es que vamos, ¿ya tienen abiertos? Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Sí? Quiero darles tiempo para que lo puedan leer. Es importante, hermanos, siempre que nosotros lo leamos, ¿verdad? Dice así, versículo 1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Que el Señor bendiga su palabra y que su Espíritu Santo nos la pueda aplicar y darnos entendimiento de su palabra. Porque su palabra, hermanos, la única que es importante y digna de ser creída, la palabra de Dios. ¿Okay? Como ustedes se pudieron fijar, es un pasaje cargado de temas proféticos, ¿verdad? Tema profético. Y es algo, ¿verdad?, que periódicamente yo toco ese tema, ¿verdad?, de temas proféticos y procuro enseñarles, ¿verdad?, qué es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, a través del internet, uno muy fácilmente puede sentirse atraído por un mensaje y dice, mira un mensaje porque el título está muy atrayente, pero en realidad no sabe usted qué tan bíblico sea ese mensaje, cuál sea el trasfondo de qué denominación, porque ahorita, hermanos, todos los grupos que se les denomina, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, porque ya ven, mormones se les denomina cristianos, testigos de Jehová se les denomina cristianos, y muchas sectas más se les denomina cristianos. Entonces, y todos ellos, pues,
enseñan y predican temas proféticos y tienen mensajes en YouTube, en diferentes, con temas proféticos. Y muchas veces las personas van y los oyen y dicen, oh, qué bueno estuvo, ¿verdad? Cuando en realidad aprendieron cosas que no son bíblicas, que no fueran bíblicas exactamente. Por eso sí es importante que uno ponga atención y aprenda, domine el tema, ¿verdad?, de la profecía, para que cuando oiga o le digan pueda uno decir, no, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Pero que lo pueda usted discernir y no que se la crea y se confunde y después... He visto personas que por recibir tanta confusión de aquí y de allá dicen, no, yo mejor no quiero nada. Terminan ya diciendo, no, pues es que mucha confusión. Unos dicen que este tiene la verdad, aquel tiene la verdad, aquel tiene la verdad. Pues yo les digo, no, la verdad la tiene la Biblia. Manténgase en la Biblia nada más y ahí sí no va a ser confundido. Manténgase en la Biblia, no va a ser confundido. Entonces, ¿sí saben ustedes cuáles son los mensajes más escuchados en internet? Los proféticos. Los proféticos. Usted puede tener un mensaje sobre la importancia de la oración. 5 personas lo oyen. Y luego un tema, ¿verdad? El anticristo está presente. 5,000 personas lo han visto, 20,000 personas interesados en saber acerca de profecía. No, de la oración no, me duermo, está aburrido. Pero de profecía, está interesante, ¿verdad? La profecía, ¿verdad? Entonces, muchas veces perdemos de vista cuál es el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía bíblica? Es nada más para satisfacer nuestra curiosidad de saber exactamente qué va a pasar, cuándo va a pasar. ¿Será eso? Para que nosotros podamos determinar y decir, sí, no, a mí se me hace que ya viene el Señor en este año. Yo estoy seguro que en este año ya viene, porque pues aquí por lo que leí, por lo que vimos, y como se ve ahorita la situación, yo no creo que aguantemos un año más. Y empieza la gente a establecer fechas, ¿verdad? Y no es para que nosotros fijemos fechas, sino para desarrollar el carácter del creyente. Ese es el propósito. Como todo el resto de las enseñanzas de la Biblia tienen ese propósito, que nosotros formemos, como por ejemplo cuando se estudia sobre la venida del Señor, como vimos aquí, debe de producirnos a nosotros un acrecentimiento de nuestra fe, debe de acrecentarse nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra paciencia, el que nosotros podamos soportar las tribulaciones de esta vida temporal, de este mundo, sin perder la fe, que podamos soportar lo que viene, las tentaciones de este mundo, que lo podamos soportar sabiendo que todo esto es pasajero, que nada de esto es eterno, pero que la gloria en la presencia del Señor es eterna y que allá no va a haber tentaciones, no va a haber pecado, no va a haber más enfermedades, no va a haber más pérdida de trabajo, necesidades económicas, nada de eso va a haber allá. Entonces, la profecía debe de acrecentar nuestro carácter, nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana se tiene que fortalecer. Y no es tanto para tratar de determinar qué tan cerca o qué tan lejos estamos ya de que Jesucristo venga. Porque ¿quién sabe cuándo Cristo va a venir? Pues no lo sabemos. La Escritura misma nos dijo que no tratemos nosotros de querer saber ni el día, ni la hora, ni los tiempos. Porque muchas veces podemos decir, y lo que estoy seguro es que durante el tiempo en que yo viva, yo estoy seguro que yo no voy a morir antes de ver la venida del Señor. Para como se ven las cosas, yo sé que en este tiempo va a venir Él, en esta generación. Y podemos estar haciendo esa clase de adivinanzas, pero que no son bíblicas, no son válidas, ¿verdad? Porque los que fijan fechas son perturbadores.
Nomás perturban la fe de las personas, porque las personas se las creen. Y verdad, a través de la historia, pues se han levantado personas que han dicho que yo recibí revelación, yo sé exactamente el día y la hora, ¿verdad? Hay personas como uno de los últimos que hicieron eso, ¿verdad? Y que se le consideraba un maestro de las Escrituras creíble. Y porque era muy estudioso de las Escrituras y ya reveló que había estado por años estudiando y estudiando intensamente todo lo que tiene que ver con la venida del Señor y había podido descubrir la fecha en que Cristo venía. Y entonces escribió un libro y ahí en el libro revelaba la fecha. ¿Cuántos libros creen que se vendieron? ¿5, 10, 15? ¡Millones! Millones de libros. Bueno, llegó la fecha, ¿verdad?, en que tenía ahí en el libro que iba a venir y no vino. Entonces pidió disculpas, ¿verdad? Perdónenme. Y luego ya al poquito tiempo dijo, he revisado todas mis calculaciones, he revisado toda mi investigación, mi estudio, y ya me di cuenta dónde me equivoqué, pero ya tengo la fecha, ahora sí. Pues escribió otro libro, pero ahora sí la gente ya no lo quiso comprar, ¿verdad? Otros millones de libros se vendieron. Llegó la fecha y llegó Cristo. Nomás llegaron los dólares para él porque vendió muchos libros. Vendió muchos libros, pero Cristo no llegó. Entonces nomás se perturba la fe de las personas. Hay personas que llegan ya al punto de decir, yo ya no quiero saber nada de esto del cristianismo, puras mentiras, puro engaño, pura manipulación, nomás quieren nuestro dinero. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que nosotros verdaderamente aprendamos, para que no nos perturben. ¿Por qué? Porque ustedes pudieron ver ahorita leyendo el pasaje, que a los hermanos de la iglesia de Tesalónica los perturbaron, ¿verdad? Los perturbaron, ¿verdad que sí los perturbaron? Dice ahí, ¿qué les dijo en el versículo 2? No os dejéis sacudir ni alarmar tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Se fijan? Ya estaban sacudidos. La palabra que usa aquí era por sacudir, alarmar, es como lo que pasa cuando hay un terremoto. Cuando tenemos nosotros un temblor, un terremoto aquí, ¿no se alarma usted? Todos, y piensa, porque lo primero que piensa uno, ¿será el grande? ¿Se irá a caer mi casa? ¿Me va a caer encima? ¿Dónde nos escondemos? ¿Qué hago con los niños? Y empieza uno a alarmarse, ¿verdad? Lo sacude emocionalmente. Entonces, así es como el apóstol Pablo describe lo que pasó con nuestros hermanos ahí en Tesalónica, cuando les dijeron que el día del Señor ya está aquí. Ya está aquí. Entonces, pues, se sacudieron, se alarmaron, ¿verdad? Ahora tenemos que entender, para no ser tan duros en nuestro juicio contra estos hermanos, que esta era una iglesia, por así decir, nueva. Esta iglesia tenía como 2 años, a máximo 2 años y medio que se había iniciado, que se había fundado. Entonces los creyentes pues estaban todavía ellos, por así decirlo, verdes, ¿verdad?, en conocimiento. Aunque pues habían tenido buenos maestros, ¿verdad?, quienes los habían enseñado y educado. ¿Cuántos años tiene usted de creyente? Bueno, cada quien piensa ahí, uy, ya tengo antes de Cristo o después de Cristo. Ahora, ¿pudiera usted ser sacudido con un tema profético de alguien que venga y les diga y le enseñe y usted se queda, ay, parece que es cierto lo que esta persona está diciendo, de que por lo que se ve,
Me parece que me han enseñado mal y sí estamos ahorita en el día del Señor, porque miran las señales, ahorita está pasando esto para esto. Entonces sí es el día del Señor, ya está pasando. ¿Pudiera usted creerse eso? Si yo ahorita les digo, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? De ahí hace más de 2000 años atrás, era mentira. Pero ahorita después de 2000 años, de más de 2000 años, es verdad, ya estamos pasando por el día del Señor. ¿Qué dirían ustedes? ¿Amén o bájenlo? ¿Qué dirían ustedes? Ya estoy poniéndolos a prueba, ¿verdad? A ver qué tanto saben. Sí, ¿no? Sí, soy buen pitcher. Buenas curvas, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Me creerían si les dijera eso? ¿O dirían, pastor, espérese, voy a investigarlo y después veo si es falso maestro o verdaderamente nos enseñó la verdad? ¿Ok? Bueno, por eso la pregunta, primeramente, si usted está en dudas con la pregunta que yo les hice y se quedó, ¿verdad?, que no sabe si por dónde viene la bola. ¿Okay? La pregunta es, fíjense, lo que los conmovió a ellos es que les dijeron que el día del Señor ya estaba allí, que ya había comenzado el día del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el día del Señor? ¿Sabe usted precisa y exactamente a qué se le llama el día del Señor? ¿Sabe? Lo he dicho como 100 veces, ¿verdad? Pero hay que volver a repetirlo, ¿verdad? Hay que volver a repetirlo. ¿No se fijaron que el apóstol Pablo también hace esa mención a los tesalonicenses? Dice, ¿no se acuerdan que cuando estuve entre ustedes les enseñé todo esto? Creo que es el versículo 5 donde les dice eso, ¿verdad? Y es que así es el aprendizaje que nos dice la Biblia, cómo tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Y les repetirás estas cosas en la mañana, y se las repetirás en el mediodía, y se las repetirás al acostarse y al levantarse, y repetir, y repetir, y repetir. Así yo también tengo que estárselas repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Por eso, la importancia de aprender, hermanos, es de prestar atención, y luego salir de aquí y continuar meditando en aquello para aprenderlo. Porque si usted no lo medita aquello y lo empieza usted a poner entonces es cierto que es así. Si usted no hace eso y nomás me oyó, me escuchó, ¡shum!, se va a desvanecer lo que usted escuchó. Se va a desvanecer y no va a saber. ¿Cuál es el día del Señor? En el de inglés, ¿verdad? Algunos dijeron, la venida de Jesucristo. Pues sí, pero esa es una respuesta muy general, ¿verdad? El día del Señor es algo determinado, exacto, porque, por ejemplo, si usted dice, la venida del Señor, ¿cuál venida? ¿Verdad que les he enseñado que Él viene por su iglesia y luego Él viene con su iglesia? ¿Verdad? Entonces, si usted dice que el día del Señor es la venida del Señor Jesucristo, ¿cuál? Cuando Él viene con su iglesia, y entonces ellos fueron conmovidos porque les dijeron que ya Cristo llegó con su iglesia. Hubiera sido algo de alegría, no algo de conmoción. Para que los haya perturbado el día del Señor, tiene que ser algo negativo, ¿no? ¿Sí o no? Déjenme les enseño lo que es el día del Señor. ¿Ok? Aquí está el calendario profético. Allá a la izquierda, toda a la izquierda, dice presente era de la iglesia. Nosotros ahorita estamos en la era de la iglesia, así como los hermanos de Tesalónica, igualmente nosotros estamos en la era de la iglesia. ¿Por qué decimos que todavía estamos en la era de la iglesia? Porque no ha sido levantada la iglesia todavía.
No ha sido raptada la iglesia todavía, y mientras continúa aquí la iglesia está la era. ¿Qué es lo que va a terminar con la era de la iglesia? Si se fijan abajo, el rapto. Cuando Cristo viene por su iglesia, por los verdaderos creyentes, viene. Y eso, el llevarse a su iglesia, va a dar inicio a la tribulación. Ahora, esos 7 años de tribulación es a lo que se le llama el día del Señor. O sea, el día en que el Señor va a venir a traer juicio sobre el mundo pecador. Por eso tuvo que levantar a su iglesia, porque su iglesia no va a ser juzgada. Su iglesia va a ser salvada, rescatada. Pero a todo aquel que no quiso nada que ver con él, entonces viene el juicio sobre el mundo pecador. Viene el juicio sobre el mundo pecador. Entonces, esos 7 años de tribulación es el día del Señor. El día de la retribución del Señor, el día de la venganza, el día del juicio del Señor que trae ese juicio sobre la tierra. ¿Ok? Ese es el día del Señor. Por eso es que perturbó a los hermanos en Tesalónica cuando les dijeron eso, ¿verdad? Ya estamos en el día del Señor. Ya estamos en el día del Señor. Pues cualquiera decir, hijo, ¿cómo fue esto, verdad? Ahora, ¿por qué si se la podían creer ellos que ya estaban en el día del Señor? ¿Qué es la característica principal de estos 7 años? ¿Qué es? Tribulación, ¿verdad? Tribulación, adversidad, sufrimiento, ¿verdad? Persecución. Entonces, si se fijan ustedes, en el capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Entonces, estos hermanos, ¿verdad? Como vimos, estaban sufriendo persecución y sufrimientos a causa de su conversión a Jesucristo. Ellos eran perseguidos por los judíos, eran perseguidos por los romanos, eran perseguidos por los paganos, ¿verdad? De que se habían convertido a esta nueva secta, así le decían. Y sus sufrimientos eran por todos lados, ¿verdad? Muchas veces perdían el trabajo, ya no lo querían ahí porque no, yo no te quiero aquí. La familia los rechazaba. Los que hacían negocio ya no querían hacer negocios con ellos, con los cristianos, porque no, tú eres de ese grupo, tú eres, yo no quiero nada contigo. Y entonces sufrían mucho por la fe. Y sin embargo el apóstol Pablo dice ahí que a pesar de todo eso, ellos perseveraban en la fe, soportaban la fe, soportaban los sufrimientos. Entonces era creíble para ellos que el día del Señor, el día de sufrimiento, el día de persecución, pues ya estaba sucediendo, porque ellos lo estaban experimentando. Ellos lo estaban experimentando. Dice, sí, pues sí estamos pasando tribulaciones nosotros aquí, entonces, pues sí puede ser cierto. Sí puede ser cierto. Y es que miren cómo vinieron a ellos. Dice en el versículo 2, todo el versículo completo, dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, ni por mensajes orales o por haber recibido una carta supuestamente de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que les llegaron, ¿verdad? Primeramente cuando dice ahí, teniendo una visión espiritual. Por ahí les llegó un carismático pentecostal y les dijo, yo recibí una visión, yo tengo una palabra de parte de Dios, tengo revelación de parte de Dios. Y Dios me ha revelado, me ha dicho que el día del Señor ya comenzó. Y ustedes lo pueden experimentar o no. Pues sí es cierto, ¿verdad? Y luego dice ahí, ¿verdad? Que también
mensajes orales. Alguien que vino a darles un estudio, una predicación, y predicando les dijo esto y esto y esto y aquí, y distorsionó las escrituras o lo que han oído, lo que les han enseñado, y ya los dejó perturbados. Sí, ya. Alguien nos lo reveló, ¿verdad? Espiritualmente por una visión, y alguien ya vino y nos lo predicó. Y luego también les llegaron cartas, dice ahí, haber recibido una carta supuestamente de nosotros, o sea, de los apóstoles, porque históricamente, en ese tiempo, multiplicaron cartas falsas, que el Evangelio de Pedro y que el Evangelio de Santo Tomás y que esto y que el otro, y había toda clase de escritos espurios que no eran bíblicos, que estaban saliendo, y que a ellos les llegó, según esta carta de Pablo o de algún apóstol, diciéndoles que ya, el día del Señor ya estaba en acción, que ya estaban sufriéndolo. Entonces, y les dice, ¿verdad?, que no. Y es hoy en día también. ¿Cuántas personas no dicen que recibieron una revelación o que Dios les habló, Dios me dijo? Y muchas veces si uno no está preparado, pues, ¿cómo voy yo a dudar de lo que Dios dijo? Cuando uno verdaderamente, conoce la sana doctrina, dice, no, ya no hay más revelación nueva de parte de Dios. Ya lo que Dios tenía que revelarnos, nos lo reveló en las Escrituras. Y ahí está ya, de principio, Génesis, hasta el fin, Apocalipsis. Y ahí está todo lo que yo necesito. Yo no voy a escuchar nuevas revelaciones, van a ser falsas. Toda la revelación ya la tengo aquí en la Biblia. Por eso, yo he estado en esas reuniones, ¿verdad?, porque a veces tengo reunión con los pastores y pues yo soy el único pastor que no soy carismático, pentecostal, casi todos ellos son, ¿verdad? Y salen con que el Señor me dio una palabra y una palabra. Y la única palabra a la que debemos de creer es la palabra de Dios, escrita, revelada, la Biblia, y punto. Si usted se queda ahí, va a estar seguro. Pero si usted está con que, ay, pastor, pero no hay que ser tan incrédulo, que si de veras le habló Dios. Oiga bien lo que dijo, mire, oiga bien lo que dijo. No, oiga bien lo que dice la Biblia. Es ahí lo que tiene uno que oír, para que no los engañen, porque luego lo van a empezar a llevárselo por otro camino y empezar a creer toda clase de cosas que no son bíblicas. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo los perturbaron a ellos. Y eso perturba la verdadera fe, hermanos. Perturba la verdadera fe cuando uno anda creyéndose en visiones y en predicaciones no bíblicas y libros. Por eso les digo, tengan cuidado, no compren un libro nomás porque el título se ve muy interesante. No, ustedes tienen que saber quién es el escritor, cuál es el trasfondo doctrinal, teológico de ese escritor, dónde estudió, será el lugar donde él estudió un lugar de sana doctrina o no de sana doctrina. Todo eso es bien importante si usted va a comprar y leer. Nomás imagínese, ¿no es muy valioso el tiempo que tenemos para leer un libro con herejías? Vámonos. Si yo voy a dedicar tiempo para leer algo, me voy a asegurar que sea algo bueno. Algo bueno. Por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando ande ahí en el internet y que, esto se ve interesante y lo voy a leer. No pierda su tiempo. Puede caer en trampas de engaños. No hagan eso, hermanos. ¿Okay? Por eso, en el versículo 15, el apóstol Pablo les dice, con esto en mente, ¿verdad?, después de haberles dado como un recordatorio de los eventos futuros, proféticos, cómo son, dice, con esto en mente, hermanos, permanezcan aferrados firmemente a la verdad que les hemos enseñado en nuestras cartas y durante el tiempo que pasamos con ustedes. ¿No nos está diciendo ahí el apóstol Pablo, aférrense a la Biblia nada más? ¿Sí o no? ¿Puede usted ver qué eso está diciendo? Aférrense a la Biblia.
¿Sí o no? ¿Sí? Aférrense a la Biblia, está diciendo. Aférrense a la verdad que enseñaron los apóstoles, ya sea oralmente o escrita con cartas, eso es lo que es el Nuevo Testamento. Dice, aférrense a eso, no a lo que venga alguien y les diga que tuvo una revelación, una palabra de sabiduría y que esto y que lo otro. No, nada de eso. Aférrense a la palabra de Dios y punto. Ahí nomás quédense. Entonces, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo calma los temores de los hermanos que estaban, ¿verdad?, siendo perturbados por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y entonces él viene a calmarlos. ¿Y qué les dice? Dice, el día del Señor no podía llegar hasta que ciertos otros acontecimientos hubieran ocurrido. ¿Ok? Como por ejemplo, yo les enseñé el calendario profético. ¿Por qué no debían de creer los hermanos en Tesalónica que ya el día del Señor había comenzado? ¿Por qué? De acuerdo al calendario, de acuerdo a los eventos que deben de suceder. ¿Qué es lo que no había sucedido todavía? El rapto. Entonces dice, si no ha sucedido el rapto, ¿cómo vas a creer que ya estamos en la gran tribulación? ¿Sabían por qué la importancia de aprender los detalles en orden proféticos? Así no nos van a engañar. Si ellos hubieran acordado de lo que Pablo ya les había enseñado, hubieran dicho, no. El apóstol Pablo nos dijo que primero viene el rapto, que vamos a reunirnos con el Señor en el aire y luego va a venir el día del Señor. Eso nos puede pasar a nosotros también cuando no aprendemos. Que luego cualquiera nos puede confundir y, sí. Por eso es importante entender exactamente. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo continúa ahora una vez más recordándoles, enseñándoles cuál es el calendario profético de Dios, diciéndoles, miren, esto ya se los había explicado, pero se los voy a volver a repetir, se los voy a volver a enseñar, para que ustedes recuerden y no sean engañados y puedan volver otra vez a restablecer, ¿verdad?, su paz que tenían, ¿verdad? Porque si se fijan, las tribulaciones que estaban ellos sufriendo no les afectaban en su fe. Pero la falsa doctrina, ese sí les afectó. Y es algo que muchas veces nosotros no le tememos. Vemos de una manera más negativa la adversidad que nosotros podamos experimentar en esta vida, el sufrimiento, lo vemos como algo más trágico. Pero la falsa enseñanza no la vemos como algo más trágico. Y así es como debemos de verla, que afecta de una manera peor. Entonces, ¿con qué comenzó el Señor, el apóstol Pablo? Les dijo, ok, miren, vámonos en orden. Primeramente tiene que suceder el rapto. Ahorita, de acuerdo al calendario profético, estamos en la era de la iglesia. Y el siguiente evento profético es que se termine la era de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando el Señor la levante, cuando el Señor se la lleve, cuando los cristianos se reúnan con el Señor. Por eso en el versículo 1 les dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, estaremos reunidos para encontrarnos con Él. Entonces, de cierta manera le está diciendo, hermanos, esto no ha sucedido todavía. ¿Cómo pueden creer que ya estamos en la gran tribulación? Cuando no ha sucedido, falta esto, cuando nos reunamos con Él. Se fijan que no está aquí hablando de la venida de Jesucristo con su iglesia, ¿verdad que no? Está hablando de la venida de Jesucristo por su iglesia. Y que dice, ¿verdad?, que nos encontraremos, nos reuniremos con el Señor en el aire, ¿verdad? Que eso es lo que, como habla acerca del rapto.
Entonces, a eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, cuando nos reunamos, nos encontremos con el Señor en el aire. Dice, eso es lo primero que primeramente va a suceder. ¿Okay? Va a suceder. ¿Okay? Y les dice, ¿verdad? Lo que les mencioné. ¿No se acuerdan ustedes de que les hablé de esto cuando estuve con ustedes? Es como les digo, ¿no se acuerdan ustedes que les he enseñado esto 100 veces? Y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir explicándolo y vamos a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque nunca termina uno de aprender. Nunca termina uno de aprender. Entonces, ellos ya habían escuchado. Entonces, el apóstol Pablo les vuelve a recordar, miren, así es como van a ser los eventos. Así es como van a ser los eventos. Ahora, otro versículo, versículos 6 y 7, hermanos. Un versículo que se los voy a enseñar y usted me dice si este versículo habla del rapto o no habla del rapto. Dice, como recordarán también, les dije que hay un poder que detiene a este hombre malvado, está hablando del anticristo, y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. ¿Está hablando del rapto aquí? Sí. O ya me destrampé. Bueno, las palabras claves ahí se las puse en amarillo para que se enfoquen. Hay un poder que detiene a este hombre malvado. ¿Okay? Hay un poder que detiene que se manifieste el anticristo. ¿Okay? Y aquí, ¿verdad? Que lo detiene, da la idea de como usted cuando trae a su perrito, lo trae con una soga, ¿verdad? Con una cuerda. Y usted le puede soltar o traerlo a la distancia que usted quiera. Bueno, dice que hay un poder que así trae al anticristo. Y que todavía no es tiempo para que se manifieste, pero el que tiene el poder de detenerlo tiene el poder para soltarlo. ¿Okay? Y ese es Dios, el que está en control de todo, el que tiene el poder. Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que Dios obra a través de medios. ¿Cuál es el medio? ¿Verdad? ¿Cuál es la soguita que Dios está usando para detener la manifestación del anticristo? ¿Cuál es ese medio que está usando? Versículo 7 dice, el plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. O sea que el plan del anticristo, el plan de este malvado, dice, ya se está llevando a cabo. Su plan se está llevando a cabo, pero él no ha podido todavía manifestarse físicamente, visualmente, pero ya su plan lo está llevando a cabo. Si solo falta que lo detiene sea quitado de en medio. ¿A quién se le tiene que quitar de en medio para que pueda salir a la luz el anticristo? ¿A quién? La iglesia. Dígalo, hermana. La iglesia. La iglesia. La iglesia es el medio que Dios está usando para detener el mal, para detener el pecado, la maldad, lo está deteniendo a través de la iglesia. Esa iglesia llena de su Espíritu Santo, no pecador, no malvado, Espíritu Santo. Es ese poder que mantiene a este mundo bajo control, que no se destrampe, se descontrole el pecado. Es la iglesia. Por eso, ¿qué va a pasar cuando la iglesia sea removida? ¡Fum! Va a explotar el pecado. Libre. Es como cuando que
que yo saco a mi perrito, lo traigo cuando se la suelto, se va y luego no me hace caso. Bueno, ven ni que nada, ahorita yo aprovecho me soltaste, yo aprovecho para leer todos los textos que me han mandado y me han dejado en todas las casas, en todos los árboles, y ahí están leyendo todos los mensajes que le han dejado y tengo que contestar todos. Y entonces, así, ¿verdad? Va a pasar, la iglesia es levantada y entonces se desata el pecado. Se desata el pecado. Y ese es el medio que Dios está usando para retener, para retener. Pero el plan secreto de la maldad ya se está desarrollando. ¿Por qué creen ustedes que está pasando lo que está pasando? Díganme ustedes, ya nomás considerando aquí a Estados Unidos. ¿Se ha mejorado Estados Unidos espiritualmente, moralmente, éticamente, o se ha empeorado? Se ha empeorado. ¿Verdad que cuando nosotros analizamos épocas pasadas decimos, pero estaba mucho mejor? Cuando uno dice, hay todavía personas aquí que fueron a la escuela pública y oraban y tenían la Biblia y en la entrada tenían los 10 mandamientos y se respetaba a los maestros y se le daba a los alumnos. Todo eso pasa. Ahora no. Ahora se le da a los maestros. No se respeta a nadie. Y se les enseña toda clase de inmoralidad. Según esto, con educación sexual, y pues es educación pornográfica. Por eso es que yo les he dicho, y no exagero, hermanos, el mandar a nuestros hijos a la escuela pública es mandarlos al taller de Satanás. Mandarlos al taller de Satanás. Es preferible, si yo todavía tuviera mis niños chicos, yo no los mandaría a la escuela, ni a los jóvenes los mandaría a una escuela pública. Yo prefería no tener pago de carro y moverme en camión, pero usar ese dinero del pago del carro para ya sea una escuela privada, cristiana, o escuela en el hogar. Reduciría mis gastos a lo mínimo de tal manera que se les pueda dar educación en el hogar o en una escuela cristiana, pero no los mandaría al taller de Satanás. Para nada, porque yo sé lo que va a venir pasando, yo sé cómo los van a venir afectando. Y entonces, Jesucristo, ¿por qué creen ustedes que estamos aquí como iglesia? Somos ese freno contra el pecado, somos ese freno contra el pecado. Jesucristo ya nos lo reveló y nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué era el propósito de la sal? Todavía, ¿verdad? Por lo general siempre pensamos que la sal es para dar sabor, pero en realidad en todos los alimentos se usa el sodio, la sal como preservativo. Es un preservativo la sal. Entonces cuando el Señor nos dice, ustedes son la sal, ustedes son los que van a preservar a la sociedad de que no se corrompa. Ustedes van a prevenir la corrupción de la sociedad. Y ustedes van a ser la luz. Ustedes van a poder enseñarles el camino hacia la verdad, hacia la salvación. ¿Verdad que es un gran privilegio, hermanos? ¿Por qué tiene uno problema de decir amén? Cuando uno pregunta, es un gran privilegio, ¿por qué? Porque también intuimos que es una gran responsabilidad. Y es que así es, con cada gran privilegio, el paquete es completo, hay una gran responsabilidad. Entonces es una gran responsabilidad que yo
Que no nomás diga, la iglesia tiene que ser la sal y la luz. No, yo tengo que ser la sal. Y yo tengo que ser la luz del mundo. Yo tengo que influenciar para que no haya corrupción en mi familia, en la sociedad. Yo tengo que ser esa influencia. Por eso el Señor Jesucristo dice ahí, pero si la sal deja de salar, y si la luz que debe de estar puesta en alto, que pueda iluminar, la metemos debajo de la cama, ¿va a iluminar? No va a iluminar. Y la sal no va a poder ser un preservativo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué creen ustedes en su propio juicio que hicieron de que Estados Unidos está peor moral y éticamente? ¿Por qué será? Entendiendo esto, ¿le ha faltado a la iglesia salar más, iluminar más? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Sí, hermanos. A la iglesia hoy en día la han silenciado de que hey, no ofendas, no molestes, no seas necio, no seas exagerado, no seas extremista, calladito te ves mejor. Y la iglesia está calladita y aquello está creciendo, aumentando. ¿Por qué? Porque no estamos salando, no estamos iluminando. Y el plan secreto de la maldad pues está pudiendo prosperar más y más, a tal grado que dice la Escritura que va a llegar el momento que el Señor mismo va a decir, vámonos, mejor me voy a llevar a los míos, a la iglesia, no están salando lo suficiente y ya que venga el juicio sobre ellos. Que venga el juicio. ¿Se fijan ustedes la responsabilidad, el privilegio que tenemos, verdad? De ser la sal y la luz del mundo. Nosotros, yo. Es decir, yo lo tengo esta. Y no tan solo esto, porque esto es hermoso. Esto debemos de verlo como algo hermoso. Hijo, yo soy sal. Y soy la luz del mundo. Poderlo ver de esa manera. Y no tan solo esto, fíjense, otra gran bendición que el Señor dice y el por qué. Cuando la iglesia sea levantada, entonces el pecado va a abundar aquí. ¿Por qué? Porque dice que esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Se fijan? La iglesia verdadera del Señor es el fundamento y los pilares de la verdad de Dios. Entonces, al ser removida la iglesia, entonces ya no va a haber más verdad. Ya toda la mentira del anticristo, de la maldad, va a ser aceptada libremente. ¿Por qué? Porque ya no hay sal, ya no hay luz, ya no hay el fundamento de la columna con la verdad de Dios, ya no están aquí en la tierra. Pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que cumplir con nuestra misión. Tenemos que cumplir. Ahí el día de mañana, el lunes, ahí en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde quiera que estemos, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser el fundamento y los pilares de la verdad de Dios. Sostenerlos, compartirlos. ¿Se fijan en el propósito de la profecía? Entonces, tenemos que hacer eso, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo, pues está explicándoles a los tesalonicenses para que pudieran sus temores ser calmados y pudieran ellos establecerse espiritual y emocionalmente en la verdad de Dios. Y ya que nosotros estamos aprendiendo la verdad de Dios, ¿qué vamos a hacer con ella, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con la verdad de Dios? ¿La vamos a dejar que transforme nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir? ¿La vamos a dejar o nomás vamos a salir y decir, estuvo bueno el mensaje? No, el mensaje está bueno cuando hace cambios. Es cuando es bueno un mensaje, no nomás cuando uno lo oye y se entretiene porque está aprendiendo cosas nuevas.
Ahí todavía no es bueno el mensaje ahí. Es cuando me cambia, me transforma y me lleva con la conciencia de que sí, yo tengo que ser sal, yo tengo que ser luz, yo tengo que ser ese baluarte, ese fundamento y columna, pilar de la verdad de Dios, porque yo no la voy a negar, la voy a sostener y la voy a compartir. La voy a compartir. ¿Está usted listo para hacer eso? Súbale al volumen ahí porque se hace que no me vieron. Súbale. ¿Está usted listo para hacer eso? Así, hermanos, tenemos que ser de convicción. No debemos de tener temor a comprometernos porque ya estamos comprometidos. Si usted considera que es un verdadero cristiano, ya está comprometido. Si usted considera que usted se va a reunir con el Señor en el aire, ya está comprometido. Pero si usted no siente que tiene ese compromiso todavía, es que usted no se va a reunir con el Señor en el aire. Más bien usted se va a quedar. Y usted sí va a poder experimentar el día del Señor. Sí lo va a poder vivir, el día del Señor, ese día de juicio sobre el incrédulo. ¿Qué es usted verdaderamente? ¿Es verdaderamente un incrédulo que aparenta ser creyente o es un verdadero creyente? ¿Qué es? Tenemos que definirlo, tenemos que estar bien firmes en lo que verdaderamente soy, porque a Dios no lo engañamos. Podemos engañarnos entre nosotros, pero a Dios no lo engañamos. Y ahí es lo que verdaderamente cuenta. ¿No cree usted que si una persona anda engañando a los de su alrededor diciendo, sí, yo soy cristiano, sí, soy cristiano, cree que Cristo lo va a levantar y va a decir, pues es que tú siempre dijiste que eras cristiano y por eso te levanté, pero ahorita que ya te estoy viendo bien, pues el Espíritu Santo no mora en ti, no eres un verdadero creyente, así es que vámonos para abajo otra vez. No hay tal cosa, hermanos. Al Señor no lo vamos a engañar, Él nomás no lo va a levantar y no lo va a levantar y ya, se acabó. Por eso todo eso se determina aquí, con sinceridad, con humildad, con quebrantamiento, con arrepentimiento, todo eso, aquí es donde se arregla en esa situación. ¿Soy verdaderamente salvo o no soy? Punto. Oremos. Así, con los ojos cerrados, Dios nos ha hablado a través de su palabra, de su Santo Espíritu. Yo no sé quién verdaderamente es un verdadero creyente y quién no. Dios lo sabe y lo más seguro es que usted también lo sepa. Si usted tiene una seguridad firme de que usted ha nacido de nuevo y que su vida da frutos dignos de arrepentimiento, de que usted va a ser levantado en el aire para reunirse con su Señor y Salvador, Jesucristo. Pero puede ser que usted tenga dudas a todo eso. ¿Para qué vivir con dudas? ¿Por qué mejor no arrepentirse, confesar su verdadera condición, decirle, Señor, yo reconozco que verdaderamente no tengo una relación personal contigo, he tenido pura religión, pero yo no quiero quedarme para ese tiempo de tribulación, yo quiero estar contigo, yo quiero reunirme contigo en el aire, yo verdaderamente quiero ser salvo, yo estoy cansado de vivir falsamente cuando no lo soy genuinamente. Abro las puertas de mi corazón para rendirme ante ti, para que tú seas mi verdadero Salvador y Señor de mi vida. Abro las puertas de mi vida para que me llenes con tu Santo Espíritu, me limpies de todo mi pecado, de toda mi falsedad, de todo mi orgullo. Me hagas una nueva criatura, una nueva persona, y que yo verdaderamente pueda vivir para ti siendo sal y luz, siendo fundamento y pilar de tu verdad, Señor, en este mundo.
acaba usted de hacer esta oración entregándole su vida a Jesucristo? Si usted la acaba de hacer con toda sinceridad, ahí levante su mano donde usted diga, sí, yo le entrego mi vida a Jesucristo en esta hora. ¿Habrá alguien? Todos son cristianos ya, todos han nacido de nuevo ya. Pues entonces muéstrelo con una vida que verdaderamente dé testimonio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tú eres paciente con nosotros. Si hay alguien aún aquí que continúa luchando con esta decisión tan importante de entregar su vida a tu Hijo Jesucristo, que tú, Señor, continúes dándole vida y oportunidad de arrepentimiento. Y para todos los demás, Señor, que expresan que ya te conocen, que son salvos, Señor, que verdaderamente puedan ser la sal, la luz de este mundo, y que puedan ser los pilares y fundamentos de tu verdad ante tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos.